Cuando mi hijo me miró con desprecio frente a todos y su prometida Regina susurró que la campesina apestosa ya había llegado. Sentí un frío mortal que me recorrió la espalda. El corazón se me detuvo por un segundo y las manos me temblaron con rabia visceral que me nacía desde las entrañas. Me quedé paralizada, sintiendo como el estómago se me contraía mientras el mundo a mi alrededor se desdibujaba por la humillación. Ese fue el preciso momento en que decidí que nadie más me robaría mi dignidad, sin que ellos imaginaran que yo era la verdadera dueña del imperio que tanto presumían. Suscríbete ahora y activa la campana porque el final de esta traición te dejará sin aliento y te mostrará una justicia que no esperas. Esta es una historia real y profunda que te enseñará por qué nunca debemos callar ante la injusticia familiar. Quédate hasta el último segundo para descubrir cómo el destino pone a cada quien en su lugar. Soy Lupita Hernández. Tengo 68 años. Vivo en los Altos de Jalisco. El vapor que sube de la olla grande siempre me ha parecido el abrazo más honesto del mundo. Aquí en mi cocina de techos altos, donde el eco de los años parece guardarse en las vigas de madera, el olor del chile ancho y el orégano me llena los pulmones y me da una paz que últimamente me hace falta. Estuve toda la mañana moliendo el cacao y limpiando el grano, escuchando el rítmico sonido del nixtamal, hirviendo ese burbujeo constante que es la música de fondo de mi vida. Mientras revolvía el pozole rojo ese que a mi Jorge tanto le gustaba, de niño, sentía la suavidad de mi rebozo de seda viejo, rozándome los hombros, ese que heredé de mi madre y que me pongo cada vez que mi corazón necesita sentirse protegido. Estaba esperando que él cruzara la puerta, imaginando que hoy por fin me daría la invitación formal para su compromiso. Ese papelito que confirmaría que mi hijo mayor, mi orgullo, iba a formar su propia familia. Me imaginaba sentada con él a la mesa, sirviéndole un plato bien caliente con su rábano y su cebollita picada, como cuando llegaba de la escuela con los zapatos llenos de tierra de los altos. Pero la realidad me golpeó con el sonido seco de sus llantas frenando sobre la grava. Jorge entró a la cocina como si el tiempo lo estuviera persiguiendo con los ojos pegados a ese aparato que no suelta ni para comer. Ni siquiera se acercó a darme el beso en la frente que tanto me gusta. Apenas si me miró de reojo mientras yo, con la cuchara de madera en la mano, le ofrecía una probadita del caldo que tanto sacrificio me costó preparar. Me dijo con una voz que no reconocí, una voz fría y apresurada, que no tenía tiempo para comer, que venía solo de pasada, porque tenía muchas reuniones en la ciudad. Sentí un vacío en el estómago, pero lo que vino después fue peor que su indiferencia hacia mi comida. Se quedó parado en medio de mi cocina, mirando mis paredes de adobe y mi estufa de leña, con una expresión de rechazo que me quemó más que el fuego del fogón. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi falda larga y en el bordado de mi blusa, y entonces soltó esas palabras que todavía me zumban en los oídos como avispas. Me pidió casi como un ruego lleno de vergüenza que por favor no fuera a usar mis vestidos de pueblo en la fiesta de compromiso. Me explicó que el evento sería en un hotel de lujo en Guadalajara, un lugar muy elegante donde la gente se fija en todo y que no quería que su futura esposa o su familia política se sintieran incómodos al verme así. Sus palabras me hicieron apretar el rebozo contra mi pecho, tratando de ocultar el temblor de mis manos. Jorge, el mismo que creció corriendo, entre los surcos y que fue alimentado con el trabajo de estas mismas manos que ahora le parecían toscas, me estaba pidiendo que me disfrazara de otra persona para no avergonzarlo. Me dijo que lo hacía por mi bien, para que yo no me sintiera fuera de lugar entre gente tan refinada, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que mi origen, que es el suyo, le pesaba como una mancha. Me quedé ahí en silencio mientras el vapor del pozole seguía subiendo, pero ahora ese aroma ya no me consolaba. Sentí que el hijo que yo crié con tanto amor se estaba desdibujando frente a mí.
reemplazado por un extraño que prefería las apariencias de cristal a la calidez del barro que nos dio la vida. Cuando se fue dejándome la invitación sobre la mesa, sin siquiera haberme abrazado la cocina, me pareció más grande y más fría que nunca, y el sabor del orégano en mi boca se volvió amargo, como el presentimiento de que este era solo el comienzo de mi propia humillación. Me quedé mirando la invitación sobre la mesa, sintiendo como el peso de mis recuerdos me hundía en la silla de madera. No pude evitar que mi mente se fuera hacia atrás, a esos 20 años de polvo y sol en los que me deshice de todo para levantarlo a él. Recuerdo las madrugadas frías en los altos arreando ganado y cerrando tratos de terrenos con hombres que no querían negociar con una viuda, pero me aguantaba el orgullo y el cansancio porque tenía una meta clara. Cada peso que ganaba no era para un vestido nuevo o para arreglar el tejado de mi casa, sino para pagarle a Jorge su carrera de arquitectura y esos viajes al extranjero que él decía que necesitaba para ser un profesional de altura. Me dolió en el alma desprenderme de las tierras que habían sido de mis abuelos, ese patrimonio que me dijeron que nunca debía vender, pero lo hice pensando que estaba sembrando en el futuro de mi hijo. Todavía escucho mis propias palabras de aquel entonces cuando le entregué el fajo de billetes para su primer semestre y le dije que estaba vendiendo la herencia de sus antepasados, para que él pudiera ser alguien en la vida, para que no tuviera que romperse las manos como yo. En esos años las cosas eran tan distintas que a veces me pregunto si el hombre que salió de mi cocina hace un momento es el mismo niño que crié. Jorge era mi sombra. Me seguía a todos lados, y cuando me veía cansada después de una jornada larga de trabajo, me abrazaba las piernas y me juraba que cuando fuera grande, él me iba a cuidar como a una reina. Me decía que me compraría una casa con jardín de flores y que nunca más tendría que trabajar. Esos momentos de unidad cuando compartíamos un taco de sal bajo la sombra de un izache eran mi motor. Yo sentía que valía la pena cada sacrificio porque mi hijo tenía un corazón de oro. Éramos un equipo, o eso era lo que yo creía mientras me privaba de todo para que a él no le faltara nada en la ciudad, enviándole cada mes frutos de mi esfuerzo en los altos. Pero la confrontación de hace un rato me dejó claro que esas promesas se las llevó el viento de la capital. Antes de irse, Jorge volvió a insistir con esa frialdad que me hiela la sangre, diciéndome que ya había arreglado todo para el evento en el hotel. Me explicó que me pondrían en una mesa al fondo cerca de la salida para que yo estuviera tranquila y no tuviera que incomodar a la familia de Samantha, esos hoteleros que, según él, se mueven en un mundo muy diferente al mío. Me dolió ver cómo me apartaba como a un mueble viejo que ya no combina con la decoración de su nueva vida. Me hablaba de protocolo y de imagen, pero lo que yo escuchaba era que le daba vergüenza que sus amigos vieran mis manos con callos o que escucharan mi acento tapatío. Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de lástima y coraje, y solo pude decirle que estaba bien, que si tanto le estorbaba mi presencia, me sentaría donde nadie pudiera verme. Le dije que no se preocupara, que yo sabía ocupar mi lugar, aunque por dentro me estuviera gritando, que ese lugar me lo había ganado yo con cada gota de sudor. Ándele pues, mi hijo, si tanto te estorbo, me sentaré donde no me véanle, repetí mientras sentía cómo se rompía el último hilo de esa ilusión que mantuve por décadas. Él asintió aliviado, sin darse cuenta de que al pedirme que me ocultara, estaba ignorando que la mujer a la que quería esconder es la misma, que sin que él lo sepa, tiene en sus manos el destino del hotel donde piensa celebrar su orgullo. Se fue creyendo que me había convencido sin sospechar que mi silencio no era de obediencia, sino de una madre que finalmente ha abierto los ojos ante la ingratitud. El día de la fiesta llegó y me puse mi mejor vestido de gala, ese que guardo con tanto celo, porque tiene los bordados más finos de mi región. Pero al entrar a ese hotel de techos altos y mármol frío, sentí que las miradas me atravesaban como astillas. Caminé buscando mi lugar, ese rincón al fondo que Jorge me había asignado para no estorbar. Y justo cuando pasaba cerca de la mesa principal, escuché a Samantha.
Ella no se molestó en bajar la voz y le susurró a su madre con una mueca de asco que esa campesina apestosa iba a arruinar todas sus fotos de Instagram y que no entendía por qué Jorge había permitido que me presentara así. Me detuve en seco, sintiendo que el aire se me escapaba, y busqué con la mirada a mi hijo, esperando que dijera algo que me defendiera, como el hombre que juró ser. Pero Jorge solo bajó la mirada al suelo, acomodándose el nudo de la corbata con un nerviosismo cobarde, guardando un silencio que me dolió más que cualquier insulto de un extraño. En ese momento, la tristeza que venía cargando desde mi cocina en Los Altos se transformó en una fuerza fría que me recorrió la espalda. Entendí que la abnegación tiene un límite y que mi hijo ya no merecía mi silencio. Sentí mis manos arrugadas temblar mientras abría mi bolsa, pero no era un temblor de debilidad, sino de una indignación que ya no cabía en mi pecho. Saqué la carpeta con la escritura notarial, ese documento que había guardado con el abogado desde que hice aquella inversión estratégica hace años, cuando las deudas asfixia a los dueños originales de este lugar. Con la voz firme, aunque mi corazón golpeaba mis costillas, les hice saber a todos en ese salón que no estaban ante una invitada de piedra. Les revelé que ese hotel donde tanto presumían su estatus no pertenecía a la familia de la novia, sino que yo era la propietaria mayoritaria y la acreedora principal de todas sus deudas. Vi cómo el color se le escapaba de la cara a Samantha y cómo su familia, esos empresarios que se creían dueños del mundo, se quedaban mudos al darse cuenta de que la mujer que acababan de humillar era quien tenía el poder de dejarlos en la calle. El silencio que se apoderó del salón era tan pesado que se podía sentir en la piel un contraste total con la música alegre que sonaba hace apenas unos segundos. Sostuve el documento frente a ello, sintiendo el tacto del papel viejo que representaba décadas de mi trabajo y mi astucia para los negocios, algo que ellos despreciaron por verme vestida de pueblo. Les recordé que la ley de propiedad privada es muy clara y que yo tengo el derecho absoluto de administrar los bienes que adquirí mucho antes de que Jorge siquiera soñara con este compromiso. No me importó que mis manos mostraran el paso del tiempo. En ese instante, mi voz era el único sonido que importaba, dejando claro que nadie tiene derecho a pisotear la dignidad de quien le dio todo. Mi hijo seguía ahí paralizado por la vergüenza y el choque de la realidad, dándose cuenta demasiado tarde de que al tratar de ocultarme lo que realmente estaba perdiendo era su propio futuro y el respeto de la única persona que siempre estuvo dispuesta a sacrificarse por él. ¿Deseas que redacte el capítulo 4 donde Elena enfrenta directamente a Jorge y Samantha en un duelo de verdades y consecuencias? Me levanté de aquella silla al fondo del salón con una dignidad que no me daban los lujos, sino los años de trabajo honrado en Los Altos. Caminé con paso firme hacia la mesa principal, sintiendo cómo el silencio se abría a mi paso como si el mismo aire tuviera miedo de interrumpirme. Al llegar frente a Samantha y su familia, les sostuve la mirada sin parpadear, dejando que vieran bien mi cara y mi ropa de pueblo, esa que tanto les estorbaba para sus fotos. Miré a mi hijo a los ojos y le pregunté si de verdad le daba tanta vergüenza mi forma de vestir, recordándole que no le dio ni un poquito de pena usar el dinero que salió de estas manos para pagar el banquete y el salón donde estábamos parados. Jorge no sabía dónde meter la cara. La humillación se le notaba en los hombros caídos y en la forma en que evitaba mirarme frente a todos esos invitados que se quedaron mudos viendo cómo la mujer que acababan de despreciar les estaba dando una lección de realidad. En ese momento sentí un calorcito en el brazo y vi a mi Lucía, mi hija menor, la que se quedó conmigo en el rancho cuidándome mientras él se olvidaba de nosotros en la capital. Ella llegó a mi lado, me tomó del brazo con fuerza y me miró con un orgullo que me dio el último empujón que necesitaba para decir lo que tenía atorado en el pecho. Le dije a Jorge, con una voz que no me tembló ni un segundo, que el respeto no se compra con trajes caros ni con apellidos de sociedad,
sino que se gana con la gratitud que él parece haber perdido por el camino. Samantha intentó decir algo, pero su voz se apagó en cuanto me vio levantar la escritura de propiedad. Entendieron que la fiesta se les había acabado antes de empezar. Tomé la decisión ahí mismo, frente a toda esa gente que nos miraba como si fuéramos un espectáculo. Les hice saber que retiraba todo mi apoyo financiero para esa boda, y que si tanto querían vivir como gente de alcurnia, tendrían que empezar por pagar sus propias deudas. Miré a Jorge y le advertí que tenía pocos días para desocupar la casa de Guadalajara, esa que compré con el esfuerzo de mis tierras y que él usaba como si fuera un trofeo ganado por él mismo. Le recordé que en esta vida se cosecha lo que se siembra y que él había sembrado desprecio. Así que eso era lo único que iba a recibir de mi parte a partir de ahora. Salí de ese salón con la frente en alto y del brazo de mi hija, dejando atrás las apariencias y el ruido, sabiendo que finalmente me había puesto en mi lugar, un lugar que nadie más volvería a pisotear. El viaje de regreso a mi casa en los Altos de Jalisco fue largo, pero por primera vez en muchos años no sentí que el camino me pesara en la espalda. Al cruzar el umbral de mi puerta, el olor a tierra limpia y a hogar me recibió como un viejo amigo que nunca me juzgó. Pasaron los días y Jorge intentó buscarme. Me mandó mensajes y hasta vino a pararse al portón con la cara lavada y palabras de arrepentimiento que olían a pura necesidad. Me decía que lo sentía, que se había dejado cegar por las luces de la ciudad, pero yo sabía leer entre líneas. Él no extrañaba a su madre. Extrañaba el respaldo de mi firma y la comodidad de la casa de Guadalajara que ahora le tocaba desocupar. Con todo el dolor de mi alma, pero con una firmeza que me nacía de las entrañas, mantuve una distancia digna. Le hice saber que se cumpliría lo que marca la ley del Código Civil y que no le faltaría lo que legalmente le corresponde por ser hijo, pero que mi bendición y mi confianza eran tesoros, que él mismo había decidido tirar a la basura. Ándele pues, mi hijo, le dije mentalmente mientras lo veía irse. Ahora te toca aprender a ser hombre por tu cuenta sin usar mis costillas como escalera. En la soledad de mis tardes me puse a reflexionar sobre todo lo que pasó y entendí algo que me cambió la vida. Me di cuenta de que el amor de una madre mexicana no tiene por qué ser un sinónimo de dejarse pisotear o de vivir en la abnegación que raya en la humillación. Durante décadas pensé que agachar la cabeza era parte del oficio de ser mamá, pero ahora sé que si yo no me respeto, nadie más lo va a hacer. ¿Verdad que sí? Me preguntaba a mí misma mientras veía cómo el sol se ocultaba tras los cerros. Ese orgullo que sentí al mostrar mis escrituras ante un notario público y ante esa gente estirada no era soberbia, era justicia. La dignidad es algo que no se negocia con nadie, ni siquiera con los hijos que uno más quiere. Ahora mi vida ha vuelto a su cauce, pero es un río más limpio. Estoy sentada en mi patio donde el aire todavía huele a libertad y a victoria silenciosa. Mi Lucía está a mi lado, siempre fiel, sirviéndome un café de olla que calienta no solo las manos, sino el espíritu. Miro mis tierras, esas que defendí con uñas y dientes, y las veo más verdes que nunca, bajo el cielo de Jalisco. Ya no hay banquetes de hotel ni fotos de cristal, pero aquí hay verdad. Mientras saboreo el café y recuerdo aquel pozole rojo que mi hijo despreció, me doy cuenta de que recuperé algo mucho más valioso que una propiedad o un hotel. Recuperé a la Elena, que no tiene miedo de decir que no y que sabe que su palabra vale. Cierro los ojos con la frente bien en alto, agradeciéndole a la Virgencita por haberme dado el valor de entender que en este mundo de apariencias, la dignidad de una madre es y siempre será el patrimonio más sagrado que alguien puede poseer. Han pasado los meses desde aquel día en el hotel, y mi vida en los Altos ha recuperado su paz. Jorge sigue enviando mensajes de arrepentimiento, pero sé que solo extraña la comodidad que mi dinero le brindaba. He mantenido mi distancia, pues mi perdón no significa devolverle los privilegios que despreció.
Mi Lucía se ha convertido en mi mayor apoyo, recordándome cada tarde mientras compartimos el café que la lealtad de un hijo vale más que cualquier título de sociedad. He decidido que mis tierras y propiedades queden protegidas bajo mi estricta administración, asegurando que mi esfuerzo solo beneficie a quien honre nuestras raíces. La dignidad de una madre es el patrimonio más sagrado que existe. Les aconsejo que protejan su patrimonio legalmente y pongan límites claros. El amor no debe ser ciego ante la falta de respeto. ¿Tú perdonarías a un hijo que te humilló por vergüenza a su origen? Soy Lupita Hernández, tengo 68 años y sigo aquí con la frente en alto.